Buenas noches, mis hermanos. Seguimos con la consideración de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Vamos llegando ya casi al final, quedan apenas un par de mensajes. Y nos toca esta noche, con la ayuda de Dios, ver el capítulo 14, donde el apóstol retoma en el capítulo 14 el tema de los dones, que venía hablando, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 12, y hay como una especie de intervalo en el capítulo 13 que no está, ahora lo vamos a ver. El capítulo 12 empieza hablando acerca de diferentes dones, explica más o menos algunos de ellos, y explica también las distintas funciones que tenemos los hermanos, y la necesidad de que seamos distintos, y cómo nosotros debemos complementarnos como lo que somos, el cuerpo de Cristo. Y termina en el último versículo del capítulo 12 diciendo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Porque digo que pareciera que cambia de tema, pero no, sigue hablando de lo mismo. Bueno, primero, después de enumerar los dones, dice, bueno, procurad los dones mejores. Pero habla también un poquito antes de que cada uno tiene su función. Entonces pareciera esto prestarse a confusión en cuanto a que dice, bueno, vamos a elegir a ver cuál nos gusta, vamos a procurar los dones mejores. No, acá está hablando el apóstol que, de acuerdo a una lista que está en algunos versículos anteriores, en el verso 28, algunos puso en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Una lista que el apóstol hace, dice, de acuerdo a esta orden de prioridades, si está la posibilidad de que se superpongan dos servicios, dos funciones, en base a esta lista, procurad la que está primero en orden de prioridades, de importancia. No es que vamos a elegir, yo quiero tal parte, yo quiero ser pie, yo quiero ser mano, yo quiero ser rodilla, porque no, cada uno según el don que ha recibido. Lo que está diciendo acá el apóstol es, ante la posibilidad de hacer dos tareas simultáneas, por ejemplo, está muy bien, hablábamos el miércoles con los hermanos, que los responsables de la iglesia somos primeramente servidores. Nuestra principal tarea tiene que ser de servidores y después una serie de cosas que también se espera de nosotros. Y muchas veces pasa que llegan hermanos a la iglesia, falta algunas sillas y alguno de nosotros va y acomoda y se pone a poner sillas y está muy bien, porque es lo que debemos hacer y es lo que somos, servidores. Ahora, si uno de nosotros está acá adelante predicando y llega alguien, no va a dejar de predicar para ir a poner las sillas, porque de acuerdo al orden que está el apóstol dice, procura primero, bueno, si hay un momento donde hay que enseñar, no vamos a hacer otra cuestión que tiene que ver con el servicio, porque hay un orden de prioridades que hay que respetar. Y sigue el capítulo 13, como tratando de explicar, hay que entender dos cosas. Una que tiene que ver con los dones y una que tiene que ver con el medio, con la situación en la que se desarrollan los dones. La primera, que habla de los dones, escuchábamos en estos días, todos tenemos al menos uno. Todos los hijos de Dios, al momento de convertirnos, Dios nos da al menos un don. Que tiene que ser, Dios lo da para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. No tiene otra función que esto. Y que todos nosotros somos responsables de poner a trabajar, a producir ese don, de negociar esos talentos que Dios nos da. Allí está en Mateo 25 un relato que hace el Señor, una parábola acerca de unos siervos a los cuales su Señor viaja y le da a unos 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Y cuando vuelve, ve que el que recibió 5 los negoció y tenía otro tanto, el de 2 lo mismo. Y el que tenía uno solo dice, no, yo tuve miedo, lo enterré. Y es terrible la expresión que usa el Señor, le dice, siervo malo y negligente, porque yo te di un talento y vos lo enterraste. Hermanos, somos responsables de poner a producir al menos uno, que tenemos todos, si son más, también, pero nosotros somos responsables de eso. Esto tiene que ver con los dones, y veíamos en el capítulo anterior, en el 13, el viernes pasado, en qué situación se desarrollan. ¿Qué es todo esto que explicó en el capítulo 12, en medio, articulado, funcionando todo esto en medio del amor? La única forma que funcionan los dones que Dios nos da es si lo desarrollamos con el amor de Dios y como Dios lo entiende, como aceite para que estos engranajes funcionen. Si no, no funciona. Y en el capítulo 14 sigue hablando de los dones porque es toda una unidad. No es que habla de los dones, después habla del amor y después habla de los dones. Explica en el 13 de qué manera lo que viene hablando tiene que funcionar. Si no, no va a funcionar, dice el apóstol. Y el capítulo 14 sigue hablando de los dones y ahora habla acerca de unos muy particulares.
¿Por qué? Los primeros 2 versículos dicen, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, y bueno, sigue allí el relato. ¿Y por qué decimos que son dones muy particulares? Bueno, hay que volver un poquito atrás de vuelta. Capítulo 13, verso 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Por qué esos dones particulares? Porque dice acá el apóstol en el capítulo anterior que algunos dones, específicamente estos que nombran, estos primeros versículos que leímos en el capítulo 14, algunos de ellos van a acabar y otros van a cesar. Algunos van a acabar, ¿por qué? Porque van a ser reemplazados cuando venga lo perfecto. Otros, como el de lenguas, dice, va a cesar por sí mismo, significa la palabra original. Como que no es que algo lo va a reemplazar, sino como que se va a ir extinguiendo, va a cesar por sí mismo. Ahora, aquí está el conflicto. Esto muchas veces trae problemas en las iglesias porque ¿qué es cuando venga lo perfecto? Algunos hermanos entienden cuando venga lo perfecto es cuando venga el Señor a buscarnos. Otros entienden es cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. No es así la interpretación, entendemos nosotros la correcta. Primeramente porque el lo es impersonal, no está hablando de alguien. Y el capítulo 2, verso 20 de Efesios, dice que edificamos sobre los fundamentos que pusieron los apóstoles y profetas, los cimientos. Entonces, no se pueden seguir poniendo cimientos, no se pueden seguir poniendo fundamentos, como decía siempre Jorge, que sabía mucho del tema, porque además de pastor y maestro era arquitecto, los cimientos se ponen abajo. Y eso es lo que hicieron los apóstoles y profetas. Después se siguió la construcción, sobre eso se edifica. No puede venir alguien a poner otro cimiento. El cimiento es el que está en la palabra de Dios. Por lo cual entendemos que lo perfecto, está hablando el apóstol, está hablando Dios por medio del apóstol, acerca de la culminación de la palabra de Dios. Dice, cuando la palabra de Dios sea terminada, ya no va a hacer falta profetas, no va a hacer falta algunos dones. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios es suficiente. Y en esa época, los dones que menciona este capítulo estaban todavía vigentes. ¿Por qué? Porque no estaba terminada la palabra de Dios, había cosas que no estaban reveladas. Y vemos en el Nuevo Testamento algunas cuestiones que en el Antiguo Testamento eran misterios, empezando por la iglesia. Que el misterio en el sentido bíblico no es algo que es misterioso como lo entendemos nosotros, sino algo que no se conocía todavía. Y otras cosas como el arrebatamiento. No estaba claro. Y acá viene Pablo y profetiza y dice, el arrebatamiento va a ser así. No quiero que os te cae como lo que no tiene esperanza, y tal texto tan conocido de Tesalonicenses, donde cuenta cómo va a ser. Y era necesario en ese momento. Y allí está el apóstol Pablo escribiendo Apocalipsis y tantas cosas que en ese momento no se conocían. Pero hoy no están vigentes. Hoy ya no. El canon está completo. De hecho, termina el libro de Apocalipsis en los últimos versículos haciendo una advertencia muy seria a alguno que quiera agregar algo. Dice, a alguno se le ocurre agregar algo, estas cosas que están escritas van a venir sobre su vida. No se puede hacer, no se puede agregar, no se puede quitar. Por no entender esto, de que estos dones no están ya vigentes, en algunas iglesias se producen problemas. Y en algunas veces en iglesias de los hermanos, donde han cambiado alguna doctrina y se ha producido una situación complicada en la relación con las iglesias y en los hermanos, donde esto produce confusión y hasta la disminución de la membresía de la iglesia, porque es una situación que no es regular y trae problemas serios. Por eso vamos a comenzar leyendo los primeros versículos donde dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, tenemos que aclarar primero qué es hablar en lenguas. Era una capacidad que Dios daba, un don espiritual, y había dos posibilidades. Ahora seguimos con la lectura. Una era hablar lenguaje angélico, un lenguaje no conocido por los hombres, un lenguaje que hablaban los ángeles, y otra posibilidad de hablar en lenguas era, como está en Pentecostés, donde Pedro hablaba y al mismo tiempo cada una de las personas que había ahí de distintas nacionalidades, cada uno escuchaba en su idioma, pero no es que Pedro sabía distintos idiomas, él hablaba en uno y la gente escuchaba en su propio idioma, un milagro que Dios hacía. Omar siempre nos refiere que es como hacen en las Naciones Unidas, que están con el auricular y hay traductores simultáneos. Bueno, acá no había traductores, era uno solo. Bueno, están estas dos posibilidades acerca de las lenguas. Bueno, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, por nadie le entiende.
aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con doctrina? Después sigue hablando un poco, vamos a saltear algunos versículos porque el capítulo es muy largo acerca de los instrumentos y unas aclaraciones muy, muy claras. Y el verso 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y un poquito más adelante, el verso 18 dice, doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y dice, ¿cuál tiene que ser el uso de este don y debía ser de todos? Versículo 12, para edificación. Entonces el apóstol da una explicación muy fácil. Dice, si yo hablo y nadie entiende, la iglesia no es edificada. Si alguno va a hablar en lengua, dice, tiene que haber alguien que interprete. Yo me acordaba cuando leía esto, algo que nos contaba Salvador de Lutri, una vuelta que nos visitaba. Dice que un hermano fue a visitarlo en algunas reuniones, alguien nuevo, que no era de esa iglesia, y después de asistir a un par de reuniones, lo llama de Lutri y le dice, hermano, tengo algo para decirle, yo tengo el don que acá falta, que ustedes no tienen. No me diga, ¿cuál es? Yo hablo en lenguas. Qué lástima, no tenemos intérprete, le dijo, así que no lo puede desarrollar. Porque no tiene sentido, es para edificación. ¿Y cuál era el problema? El problema era que los corintios eran niños. Lo dice en el capítulo 13, lo leímos el viernes pasado, verso 11, y ahora en el capítulo 14 se lo vuelve a decir. El problema es que los corintios eran niños. Y el hablar en lenguas era un don espectacular. Espectacular para el hombre. Porque veían y decían, qué bárbaro, mirá lo que hace esta persona. No así para Dios. Y además es tentador, es un don algo que es tentador. ¿Por qué? Porque no requiere el trabajo o la preparación que algunas otras tareas requieren, el esfuerzo. Hermanos, se paraban en la reunión, empezaban a decir cosas, nadie sabía lo que decía, y cualquier otra cosa requiere esfuerzo, requiere preparación, aún los mensajes requieren un tiempo de oración y de preparación. Y esto era como mucho más sencillo y mucho más difícil de evaluar. Ahora, cuando uno lee la lista de prioridades, dice, ¿cómo que el maestro es un don más importante que el de sanidad? Porque de hecho maestros hay en muchas iglesias y si hubiese alguien que realmente tiene don de sanidad, habría, no digo cuadras, kilómetros de cola. Porque llama mucho más la atención. No, para Dios es mucho más importante el don de maestro. ¿Por qué? Porque edifica la iglesia. Y el otro es algo que seguramente para el que tiene alguna enfermedad es muy útil. Pero el maestro, el don de maestro, lo que hace es edificar a la iglesia. Y hermanos, esa es la preocupación de Dios. No tanto que sanemos en la salud, sino que crezcamos. Y evidentemente Dios da prioridad, preeminencia al maestro por sobre el sanador, porque la preocupación fundamental de Dios es que nosotros, sus hijos, crezcamos en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios, en el discernimiento. Y el problema es que los niños juegan con cosas que no tienen que jugar. A mí me pasa a veces en el trabajo, viene algún cliente y trae algún nene chiquito y el nene empieza a tocar todo y me agarra la calculadora, agarra y juega con cosas que no son para jugar. Y si el padre no tiene un poco, no lo disciplina un poco al hijo, da ganas de decir, ¿por qué no lo pones en el baúl del auto al nene un poquito? Porque no es un lugar apto para nenes, lo tenés que cuidar un poquito. Porque los chicos juegan con cosas que no tienen que jugar. Y el problema es que cuando los grandes no son maduros, cuando los adultos somos inmaduros, juegan con cosas que no son para jugar, pero ya con cosas de grandes. Y en este caso, los corintios, evidentemente se conducían como niños y estaban jugando con los dones.
Una pequeña aclaración acerca de sanidad que mencionábamos recién. A mí hace un tiempito me preguntaba un primo mío, cristiano, de otra denominación, y me pregunta, ¿por qué ustedes no creen en la sanidad? Yo, ¿cómo que no creemos? Nosotros creemos. No creemos que esté vigente el don. Porque el don de sanidad, como lo relata la Biblia, pasaba Pedro y aún la sombra de él y sanaba a la gente. Y le llevaban ropa de enfermos y los sanaba. Eso hoy no está vigente. Nosotros creemos que sí, hoy está vigente la sanidad que Dios hace. Y tenemos en nuestro medio sobrados ejemplos de intervenciones, que no es otra cosa que sanidad de Dios. Milagros que Dios hizo de sacar tumores, enfermedades terribles de un día para el otro. Y no es otra cosa que Dios obrando sanidad en el hermano. Creemos que no está el don, que no podemos decir, venga este viernes 8 de la noche y vamos a sanar, porque eso ya no está vigente. Bueno, como decíamos recién, el problema es que los corintios, al ver estas cosas y al ser niños en la fe, estaban jugando a la reunión y la iglesia no estaba siendo edificada. Y este es el problema que tenían. Por eso Pablo tiene que escribirles estas cosas. Porque la iglesia no estaba siendo edificada. ¿Y por qué estaba este don entonces si la iglesia no estaba siendo edificada? Bueno, porque era un tiempo donde era necesario para autenticar el mensaje. Una de las maneras que Dios tuvo para autenticar el mensaje fue los milagros, el hablarle lenguas, sanidades y una serie de dones que hoy ya no están vigentes y en su momento sí eran necesarios, pero que hoy no, porque hoy ya la palabra de Dios está completada. Entonces el mensaje se autentica comparándolo, analizándolo a la luz de la palabra de Dios. ¿Y para qué más era este don? Bueno, dice Pablo que era para testimonio a los judíos. El verso 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, alguien que no entiende, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, ¿para qué es el don? Bueno, para testimonio a los judíos, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Esto ni siquiera hay que ser muy espiritual para darse cuenta. Usted imagínese la situación. Al menos para mí es muy difícil lo que hizo Juan y hoy, el tema de las canciones, cantando una cosa, cantando otra. A mí me cuesta un montón. Yo cantaba lo que cantábamos todos juntos, me cuesta un montón. Imagínese si alguien entra y encuentra a alguien así, pero encima no solamente cantar dos cosas distintas, sino en un idioma que no se entiende. Dice, están todos locos. ¿Esta gente qué le pasa? Ni siquiera hay que ser espiritual para darse cuenta de esto. Y sigue los versículos 26 hasta el final, hablando acerca de la normativa, la forma que tienen que funcionar los dones. Estos que está hablando y todos los dones. Y el verso 26 en adelante dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. Y los demás juzguen. Si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios,
¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Y decíamos, estos últimos versículos lo usa el apóstol para profetizar, para dar la normativa de cómo se deben utilizar estos dones y todos. Y dice, el verso 26 arranca de vuelta, con el precepto principal de que sea para edificación. Y llama mucho la atención que lo diga otra vez. Ya lo había dicho en el versículo 3, en el 5, en el 12 y en el 26 de vuelta. Está hablando de dones, tiene que quedar en claro. Es importante, es fundamental que el ejercicio de los dones sea para edificación. Porque si no, no tiene razón de ser. Es como poner un cartel en el medio desierto que diga prohibido nadar. Puede servir para que diga, mira qué lindo el palito, cómo lo pinté, qué linda letra, el cartel me quedó hermoso. Pero no tiene razón de ser. Nadie va a nadar en el medio del desierto, está lleno de arena. Con los dones ocurre lo mismo. Aunque pueda parecer lindo, puede ser espectacular, si no es para edificación, el don no tiene razón de ser. Por eso la importancia de seguir los preceptos que Dios da por medio de Pablo. Y dice que, primero tiene que ser por turno. Este y todos los dones. Tiene que ser por turno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. No puede haber desorden donde cada uno hace lo que quiere. Esto rige para cualquier don, para cualquier ministerio. Y dice 2 o 3. ¿Para qué? Para que sea para edificación. A veces pareciera más que por ahí importa más lo que hacemos que lo que hacemos sea de provecho. A veces parece como que lo queremos hacer igual. Yo preparé la sopa y vos te la vas a tomar. Pero si no es recién, te vas a tomar la sopa. No, pero tiene que ser para edificación. Si no es de provecho, no tiene sentido. Y a veces se ve, a mí por la gracia de Dios, conozco algunas iglesias, algunas reuniones podemos ir. Y hay veces que uno dice, pero ¿qué están pensando los hermanos cuando organizan esto? Me tocó participar en reuniones donde hubo una preparación muy grande, teatro y demás, y no había invitados. ¿Por qué? Me comentaban los hermanos que una de las cosas que se olvidaron fue hacer folletos para invitar. Y no habían invitado a nadie. Entonces estaban tan entretenidos haciendo el teatro que no invitaron a nadie. Y a veces pasa, sobre todo en aniversarios, en bautismos, donde pareciera que todos quieren participar. Y se hacen reuniones interminables, larguísimas, porque todos quieren participar. Y algo que puede ser de provecho pasa a ser ya complicado. Y reuniones de bautismo donde por ahí hay familiares que son inconversos, yo imagino, nosotros estamos acostumbrados a las reuniones. ¿Qué será de esta persona cuando escucha que cantan, pasa uno y canta, pasa otro y lee poesía, pasa otro y dibuja, pasa otro? A mí me tocó predicar después de un mimo en una reunión. Se ve que pobre, una hermana jovencita era, no tenía alguna otra cosa para hacer. Dijo, ¿qué hago? Hago un mimo. Pasaba una canción cristiana y ella hacía los mimos, la mímica de lo que más o menos cantaba la canción. Porque todos querían participar. Ahora todo esto fue una reunión como de 3 horas. Yo me imagino la gente inconversa que había ido a ese bautismo, ¿qué estaría pensando? La preocupación tiene que ser que sea de provecho, no que yo haga lo que sé hacer y lo quiero mostrar, porque eso es de nene, eso es de niños, y es lo que le estaba pasando a los corintios. Dice el verso 32 que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si algo es de Dios, no es incontrolable, no es que Dios me lo dio y yo lo tengo que hacer. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. A veces parece como, decimos como Jeremías, no, hay dentro mío un fuego que no lo puedo controlar, lo tengo que hacer. No es una excusa. No es irrefrenable. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y hay una parte que tiene que hacer Dios, que es la parte providencial. Hay un autor español que se llama Martínez y escribe 2 tomos de muchísimo provecho acerca del ministerio, con muchísimos conceptos. Muy rico. Y sobre el final termina, bueno, si todo esto está, hay una parte que es la providencial, es la que hace Dios, que da la posibilidad, el lugar, el acuerdo, la oportunidad para que el don se desarrolle. Si no, hay que entender que no es de Dios. Y a veces pasa como que no, Dios me lo dio, yo lo tengo que hacer. Esto llegó en alguna iglesia cercana a que algún miembro de la iglesia le mande una carta documento al pastor porque teóricamente estaba estorbando su ministerio y no lo permitía crecer. Una locura. No es irrefrenable, te hay que esperar que Dios
lo muestre y que la iglesia, dice el verso 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Que la iglesia lo juzgue y lo reconozca. A veces uno puede tener una idea, pero hay que esperar que Dios dé la oportunidad, la parte providencial que Dios hace, y que la iglesia lo juzgue y lo reconozca. ¿Y cómo es esto? Como cualquier ministerio. La tarea es primeramente reconocida por los ancianos, porque son los sobreveedores, los que están viendo, considerando la palabra de Dios y una serie de cosas que a veces no todos conocemos acerca de la conducta, de la vida, del proceder de los hermanos, y una cantidad de factores que por ahí no todos conocemos. Están viendo los ancianos, y los ancianos, si lo ven, lo proponen a la iglesia, y la propuesta tiene que ser respaldada por la iglesia. Esto es algo de maduro, de iglesia madura. Esto es el orden que Dios da. No existen los ministerios autogestionados, donde yo me nombro líder de algo, empiezo a juntar gente, y eso es desorden, eso es de niño en la fe. Y además dice Pablo que los dones y los ministerios nunca se superponen. Tiene que haber orden en la iglesia. Dice que no es de todos. Cada uno según el don que ha recibido. No todos tienen los mismos dones. Lo explican en el capítulo, 2 capítulos anteriores. Dice Pablo que no, así como no todos, porque algunos tienen unos dones y otros otros, aún teniendo el don, no todos hoy. Porque quizás Dios te dio o me dio el don, pero quizás no sea hoy. Porque el horario de la reunión también es parte del orden de Dios. Terminó el horario, a muchos hermanos que ocurre a veces que cuando presiden los hermanos en la reunión de acción de gracias, dicen, bueno, si alguno aprovecha ahora porque después llega el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un tiempo y es parte del orden. Entonces tenemos que entender, no todos hoy, y muchos de nosotros nos pasa que a veces tenemos algo para compartir y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque llegó el horario y hay que terminar. No podemos seguir la reunión hasta que no tengamos más nada que decir. No todos hoy, y no todos ahora. Porque puede que el don esté, pero hay que esperar los tiempos de Dios. Que Dios levante, que los hermanos reconozcan, que esté la parte providencial que hace Dios. ¿Qué pasa cuando somos chicos? Cuando somos chicos no entendemos que por ahí es sí, pero no ahora. A mí me pasaba hace un tiempo que no me acuerdo cuál de mis hijos le compré botines. Y ustedes, los que son papás o los que juegan al fútbol, saben, los botines valen un montón de plata. Y hace varios años ya. Y mi hijo más chico, ¿qué es eso? Le compré botines a fulano. Yo quiero. Pero vos tenés botines. Pero él tiene, yo quiero también. Pero vale un montón de plata, vos tenés botines y cuando vos necesites te voy a comprar. Ahora no. No es que no ahora. Bueno, quizá con los dones ocurra lo mismo. Lo otro es de chico. Quizás no todos, no hoy, no ahora. Porque tenemos que ser maduros, hermanos, y tenemos que entender estas cosas. Además dice Pablo, bueno, el objetivo principal es que sea de provecho. Por eso si un intérprete dice que no. Y también dice, al menos estos dones que menciona acá, que no las mujeres. Y esto hablamos hace un par de domingos atrás, está el audio, el video allí, y está explicado en aquel lugar. Y termina con 3 conceptos, diciendo, si alguien es espiritual, tiene que reconocer. ¿Reconocer qué cosa? Que esto es palabra de Dios. Y si esto es palabra de Dios, no importan mis pareceres. No importa lo que yo piense. Y después dice, versículo 38, mas si alguno ignora, ignore. Y si alguno no lo quiere tomar, bueno, que no lo tome. ¿Cuál es el diagnóstico? El que hizo antes en reiteradas oportunidades. Si ignora es porque es un chico. Y bueno, no hay problema. Pero hay que tomarlo como tal. Nadie le va a dar una responsabilidad a considerar mucho a un chico. Porque aquí la culpa es del que le da la responsabilidad. Si yo le doy el auto a mi hijo y choca en la esquina, a Gonza que no maneja, ¿de quién es la culpa? La culpa es mía. El problema no es de que es chico, el problema es mío que le doy el auto. Entonces, si alguno ignora, bueno, que ignore, que lo haga. Pero nosotros tenemos que saber que está haciendo algo que no corresponde. Y los últimos versículos, 39 y 40, dice, así que hermanos, procurad profetizar, y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente
y en orden. Dice el apóstol, los dones los tenemos que desarrollar. Es parte de nuestra responsabilidad, como decíamos al principio. Es parte de negociar los talentos que Dios nos da, pero de la forma, con los principios que Dios da. ¿Para qué? Para que sean de bendición y para que sean de edificación, que es la preocupación principal de Dios para con nosotros, que crezcamos. Y acá lo que estaba pasando en Corinto es que evidentemente los hermanos no estaban creciendo porque estas cosas no se estaban haciendo como Dios esperaba. Así que para terminar, algunas conclusiones, ya que terminamos el tiempo. Dones, todos tenemos al menos uno. Son para edificación, son para gloria de Dios, no para mostrarse, no para vanagloriarse, y todos somos responsables de ponerlos a producir. Hermano querido, ¿de qué manera? En medio de la comunión. En la iglesia, en las reuniones, visitando. Vos vas a ver, los hermanos, vamos a ver qué cosa Dios te dio para hacer. No es algo místico, venir la mano en la pared como el hijo de Nabucodonosor y va a aparecer, vos tenés tal don. En medio de la comunión, es algo natural. Todos tenemos uno y somos responsables. Algunos cesaron, ¿por qué? Porque hoy el mensaje se autentica por la palabra de Dios. Además, que ya con que lo diga la palabra de Dios es suficiente, pero sumando como argumentos también científicos. Los expertos en lingüística, comparando supuestas don de lenguas de distintos lugares, se dan cuenta que no es un idioma. Y el de hablar y que todos escuchen en su idioma original es fácil de darse cuenta, porque alguien habla y ponemos un ruso, un coreano y un chino y a ver si todos se entienden y eso no funciona. Entonces la otra opción ¿cuál es? Que sea un lenguaje angélico. Hay una realidad, los ángeles no tuvieron Torre de Babel. Los hombres tenemos distintos idiomas porque hubo una situación que está el relato allí en la Biblia, en Génesis, donde se rebelaron contra Dios, quisieron hacer algo que Dios dijo que no hagan y Dios confundió los idiomas para que se dispersen. Los ángeles no vivieron esa situación, o sea, tienen un mismo idioma. Y los expertos en lingüística, cuando comparan los supuestos dones de lengua, se dan cuenta que no hay correlación entre lo que dice la misma persona y menos con lo que dice otra persona. No es un idioma. Que aunque uno no lo entienda, se pueden dar cuenta que es un idioma. Tardaron muchísimos años en descifrar los jeroglíficos, no entendían lo que decían, pero se dan cuenta por el orden que era un idioma. Bueno, no se puede determinar científicamente que sea un idioma. Y por otro lado, sobre todas las cosas, por eso no vamos a creer porque los científicos lo dicen, lo vamos a creer porque dice la palabra de Dios. Pero tampoco tiene asidero en lo práctico. Ahora, ¿por qué ya no están más? Porque la palabra de Dios está completa y porque ya no son necesarios. Porque evidentemente es más lo que distraen que lo que edifican. Entonces estos dones ya no están vigentes. Y las iglesias que sostienen que estos dones están vigentes no los llevan adelante con estos parámetros que leímos hoy. Lo hacen contradiciendo la indicación de Dios por medio de Pablo. Y es muy difícil, es imposible sostener que algo es de Dios si contradice la palabra de Dios. Si Dios dice, se hace de esta manera, en orden, de a uno, dos o tres, y alguien lo contradice, es muy difícil sostener que algo sea de Dios si contradice la palabra de Dios. ¿Puede ser algo humano? No lo sé, ellos sabrán. No vamos nosotros a decirlo. ¿Puede ser algo emocional? Puede que pase también, en medio de la emoción que les hacer eso. ¿Puede que sean buenas intenciones? Descartamos que sí. Si son hermanos, descartamos que son buenas intenciones. Lo que no pareciera es ser de Dios. ¿Por qué? Porque contradice la palabra de Dios. Hermanos, los dones tienen que ser, dentro del parámetro que Dios dice, tienen que ser reconocidos por la iglesia, tienen que ser en orden. Entre nosotros, por la gracia de Dios, no tenemos este problema del don de lenguas. Tenemos otro problema con la lengua que no tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que consideramos hace un tiempo en Santiago, es harina de otro costal. Y es un tema muy serio, pero no tenemos este problema. Pero a veces sí tenemos otro problema con otros dones. Y a veces hay problemas con la autoridad, a veces con el orden de los ministerios. Hermano, esto es de niños. Tenemos que ser maduros en la forma de pensar. Que sea para bendición de la obra, de los hermanos. Y estas cosas traen dolor, estas cosas traen confusión, estas cosas traen divisiones, estas cosas no son de Dios. Así que hermanos, todos tenemos la Biblia.
Todos tenemos la medida con la que tiene que regir nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro servicio. Lo perfecto lo tenemos todos, al menos uno en casa, un ejemplar. La palabra de Dios, que es perfecta, que es completa y sobre todas las cosas, que es suficiente. A veces parecía como queremos agregar cosas para que se modernice, para que sea más actual, para que sea más a los tiempos. La palabra de Dios es suficiente. Así que, hermanos, el desafío ¿cuál es? Todos dedicarle tiempo. Esto no es algo de los que enseñan, de los pastores, de los líderes. Es algo que todos los hijos de Dios tenemos que hacer. Considerar la palabra de Dios, ¿para qué? Para entender lo que Dios dice. Para juzgar, como dice acá. La iglesia tiene que juzgar a ver si lo que estamos haciendo es de acuerdo a la palabra de Dios. Para que todos pensemos una misma cosa. Hay gente que se espanta por esto y dice, están todos clonados. No, esto es bíblico, lo dice Pablo en 1 Corintios 1:10. Para que pensemos todos una misma cosa en cuestiones fundamentales. Después se pareceres desde ya. Pero en las cuestiones fundamentales tenemos que pensar una misma cosa. Tenemos que buscar la palabra de Dios para que Dios se manifieste y para que todos nosotros podamos ser de mutua edificación. Porque este es el plan de Dios para nosotros, que seamos de mutua edificación. Así que, hermanos, acá termina Pablo con el tema de los dones, continúa el capítulo 15, ya hablando de otra cosa, hablando de una doctrina fundamental que es la resurrección, pero dejando en estos capítulos bastante para entretenernos, para analizar, para pensar, para meditar lo que Dios nos encargó, para que esto sea de bendición, de qué manera hacerlo, y para que esto sea para la gloria de Dios, y para que sea de edificación. Tenemos que tener siempre presente que esta es la preocupación principal de Dios, que crezcamos, no que nos entretengamos, no seamos como chicos que juegan con lo que no tienen que jugar. Que Dios nos bendiga para que podamos ser hijos de Dios maduros. Y estas cosas puedan estar presentes en nuestra iglesia para bendición nuestra y para gloria de Dios y edificación de la iglesia. Oramos a Dios. Padre del cielo, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella podemos ver muchas de nuestras debilidades, de nuestras inclinaciones, cosas que, Señor, nos son muchas veces atractivas, que no son otra cosa que producto muchas veces de nuestra inmadurez. Por eso rogamos que tú nos bendigas al considerar tu palabra, que ella pueda encontrar lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, para que pueda ser la que rija nuestra vida, la de la iglesia también, para que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, pueda ser para la gloria tuya, pueda ser para bendición, pueda ser de provecho para los que no te conocen y puedan conocer a Cristo. Bendice cada uno de los hermanos, bendice a los responsables, bendice la iglesia, Señor, para que de esta manera podamos darte la gloria y podamos ser herramientas útiles en tus manos. Señor, no somos otra cosa que siervos inútiles, pero, Señor, confiamos en que nadie es soldado a sus propias expensas y que si buscamos estas cosas, tú nos has de utilizar, tú has de bendecir nuestra vida y la de la iglesia. Gracias, Padre, esta noche por poder considerar la palabra de Dios juntos. Oramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, el único anuncio antes de terminar, recuerden